Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Antes de comenzar la prédica del día de hoy, tengo una instrucción de parte del Espíritu Santo. Pero primero, les invito a que cierren sus ojitos para que cada uno de ustedes reciba lo que el Señor nos va a impartir a cada uno de nosotros en este corto tiempo. Padre, te venimos dando gracias, mi Rey. Gracias por lo que tú vas a hablar, Señor. Gracias por esta semilla que vas a impartir en nuestro espíritu. Bendito Dios, que esta semilla dé fruto y fruto en abundancia, Padre. Que seas tú hablándonos, Señor. Hablándonos de una manera audible. Audible a nuestra alma, a nuestro ser, nuestro espíritu. Y aún, Señor, a nuestro cuerpo para ser obedientes a tu voz y direccionarnos hacia donde tú nos quieres llevar, Padre. Hacer tu voluntad, papá, que es buena, que es agradable y que es perfecta. En el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén. El Señor me decía, estando ahí alabando, dale palabra a 3 personas en especial. Quiero que se me ponga de pie. Nuestra hermana, la mamá de Harrison. El Señor me decía, amada, que el Señor tiene un gran llamado para usted, para su casa, su familia. El Señor la está levantando gracias a su perseverancia. Y el Señor quiere que usted continúe esa buena batalla para que siga viendo las promesas del Rey en su vida y en su casa. Así que recíbalo en el nombre poderoso de Jesús. También quiero que se levante aquella chica que está detrás del hermano Erasmo. Hermano Erasmo, ¿me puede decir la persona que está detrás de usted? Ella, correcto. Que por favor se levante. La de camisa blanca. Hermano Erasmo, es usted, ¿verdad? Detrás de él, ella misma, correcto. Gracias. El Señor me mostraba tu rostro. Me decía que te dijera que dejes el temor, dejes el miedo y avances a donde Él te quiere llevar. Porque ciertamente el Señor te está ungiendo en este tiempo para su gloria y para su honra. Que tal vez te ha visto muy sola, te dice el Señor, pero el Señor ha estado allí a tu lado, resguardándote y cuidándote. Y aún tiene muchísimas cosas más por mostrarte, te dice el Señor. Así que recíbelo en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Y también me da una palabra para alguien en la red online, para aquellos que nos están viendo. Wow, de verdad que esto no está en mí, esto no soy yo, créanme que es el Espíritu Santo. Y el Señor me decía, hay una persona en particular, o varias, que nos ven por las redes, que nos ven de manera online. Y el Señor me decía que les diga que salgan de sus cuartos oscuros, esos cuartos donde están aislados, esos cuartos donde están allí, que tal vez han caído en depresión, dice el Señor, que tal vez se han sentido en soledad, que tal vez se han sentido en rechazo. Y el Señor te habla a ti en esta mañana y te dice, sal de ese cuarto, sal de la cueva, te dice el Señor, y sé luz en este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Porque yo te he llamado, no para que estés allí en ese cuarto oscuro, te he llamado para salir. Te he llamado para ir a anunciar las buenas nuevas. Te he llamado para ir a llevar mi reino a todo lugar. En el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén. Entonces, la palabra que me dé el Señor para cada uno de nosotros, porque inclusive para mi vida, se llama persevera a tu promesa. Dígale al que tiene al lado, persevera a tu promesa. Esta palabra, de verdad que para este tiempo,
es sumamente importante para cada uno de nosotros porque quienes saben que estamos viviendo tiempos bastante difíciles. Por sobre todo justamente este mes de Elul, estamos en el mes de Elul, donde el rey está en el campo, dice la palabra. Y el rey está allí dispuesto, disponible para cada uno de nosotros. Así que todos aquellos que están esperando una promesa, que le están creyendo al Señor, también dice que el peligro de este mes es que se pueden aislar, es que se pueden sentir rechazados, es que se pueden ver en esos cuartos oscuros, y allí es donde está la tentación en cada uno de nosotros. Si este mes usted se ve aislado por alguna tentación que usted haya tenido, usted puede perder la bendición, la gran bendición que el Señor tiene para su vida. Así que no se deje tentar y persevere de verdad a creer que el Señor está allí con ustedes, está con cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo nos habla en todo tiempo, amados. Yo sé que cada uno de ustedes sabe que el Señor nos habla en todo tiempo. Hasta a través de las piedras nos puede hablar el Señor. A veces que tenemos en nuestros pensamientos cosas y decimos, wow, qué casualidad. Mira, era lo que yo estaba pensando. No es casualidad, es que el Señor nos está respondiendo. Así que usted sabe que sí escucha la voz de Dios. Usted sabe que si usted está aquí en este lugar, es porque usted está buscando la presencia del Rey. Es porque usted está buscando esa presencia del Dios vivo, del Dios todopoderoso. El Señor me decía que muchas personas llegamos a una congregación, a una iglesia como esta por primera vez, con una necesidad individual, con cada una de nuestras necesidades, porque estamos pasando tal vez por dificultades, estamos pasando por pruebas, estamos pasando por alguna tribulación, por alguna tormenta. Y así comenzamos a congregarnos y a conocer a Jesucristo en nuestras vidas. Porque lo primero que hacemos cuando llegamos a la congregación es confesar a Cristo, ¿verdad? Con nuestra boca, para todos aquellos que están empezando a llegar a esta hermosa familia Linaje Real. Luego que seguimos en este caminar, Dios nos empieza a mostrar quiénes somos, y a veces nos resistimos. Nos resistimos y incluso no creemos quiénes somos. Pero ya luego queremos en nuestra carne hacer cosas que son deseos de nuestra carne, mas no son deseos de Dios. O sea, no están alineados con la voluntad del Señor. Entonces, es importante, les voy a indicar qué significa la palabra perseverar. La palabra perseverar significa permanecer o ser constantes, firmes con el compromiso de ser fiel a los mandatos de Dios, a pesar, escuchen bien, a pesar de las tentaciones, la oposición o la adversidad. Entonces, el perseverar significa tener una constancia. ¿Cuántos acá comienzan a venir a la congregación o hacen cualquier tipo de acción en su vida y de repente la dejan de hacer? Ya se cansaron, tuvieron alguna tribulación, como dice aquí el significado de perseverar, algún problema, y ya, como digamos en algunos países, tiran la toalla y desisten de seguir este buen camino. Dice la palabra que los esforzados son los que van a perseverar y los que van a vencer para las promesas que el Señor nos va a entregar. Entonces yo quiero que me coloquen Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 13:11. Regularmente yo les recomiendo que estudien la versión de Reina Valera o la amplificada, pero específicamente este versículo lo conseguí en la nueva traducción viviente, porque estaba específicamente esta palabra perseverancia, y la palabra dice: el que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá, el que deba de morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los creyentes. Aleluya. ¿Qué nos lleva a ver esto? Que el perseverar
dice allí la palabra que es importante morir, amados. ¿Morir a qué? Morir a los deseos de la carne. Cuando usted definitivamente tiene una tribulación, tiene un problema, tiene algo que lo mantiene angustiado, que lo mantiene en preocupación, que lo mantiene distraído, desenfocado, es porque definitivamente hay algo que usted no ha dejado que muera y que sea crucificado, como dice la palabra, juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que examinarnos y decir, Padre, ¿qué debo de morir? ¿A qué debo de morir para seguir perseverando? ¿A qué debo de morir de verdad para hacer la voluntad del Rey? ¿A qué debo de morir en mi carne para decir que el Espíritu siga creciendo en mí? Entonces, ¿qué sucede si no perseveramos? Si no perseveramos, ¿qué creen ustedes que sucede? Si no perseveramos, nos desanimamos. Si no perseveramos, perdemos la paciencia. También entre el sinónimo de perseverancia está la paciencia. Perdemos la fe, enloquecemos, digamos, porque cuando no perseveramos le damos más enfoque al problema que tenemos que realmente a lo que Dios nos está demandando o nos está llamando a hacer. Entonces, cuando no perseveramos, permitimos que entre la duda, permitimos que entre la incredulidad. Y sabe, cuando permitimos que entre la duda o la incredulidad, dice la palabra, que el que no le cree a Dios, no le agradará su corazón. Entonces, allí es donde tenemos que tener temor de Jehová para decir, no, yo no voy a desmayar. No, yo no voy a caer en duda, yo no voy a caer en temor, porque también se abren las puertas de los miedos, de los temores, de la negatividad. ¿Cuántos aquí estamos esperando en una promesa y comenzamos con la queja? Comenzamos con la negatividad. Comenzamos a pensar lo malo, comenzamos a murmurar. Entramos en frustración porque pensamos, ¿por qué no se cumple? ¿Por qué no entra esta palabra? Andamos de un lugar a otro sin rumbo. Nos aislamos y seguimos en el mismo ciclo y no nos damos cuenta. A veces estamos en el mismo ciclo en diferentes situaciones de nuestras vidas y no nos damos cuenta que es porque no queremos obedecer a su palabra. En 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, de la traducción en lenguaje actual, dice: si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Pero si se mantienen firmes o perseverantes en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Aleluya. Amén. Entonces, cuán importante es que permanezcamos firmes. ¿Firmes en qué? En su palabra. Mira, amados, a veces no queremos ni estudiar la palabra. A veces de verdad nos enfocamos tanto en el problema, o en la queja, o en la murmuración, o en la frustración, que lo menos que queremos es abrir la Biblia. ¿Sabe? Y es porque estamos tan cegados. Hay tanta ceguera espiritual y tanta opresión espiritual que no hay hambre del Señor. No hay hambre. Y el Señor quiere que tengamos hambre en este tiempo. Hambre y sed de su palabra. Hambre y sed por conocerle. Hambre y sed por conquistar territorio. Hambre y sed por establecer su reino en esta tierra. Hambre y sed por ver las manifestaciones del Espíritu Santo. El Señor quiere usarnos a ti y a mí, a cada uno de nosotros, para manifestar ese reino maravilloso. No todo el tiempo es nuestras necesidades o nuestros deseos. También no seamos egoístas y sepamos que fuimos creados para que el Señor nos usara. Y no que nos usara para
para vanagloriarnos o para levantarnos como orgullosos, no, sino para bendecir la vida del prójimo, para bendecir a aquel que está pasando por una adversidad, para bendecir a aquel que está cegado, que aún no conoce de Cristo, para traerle bendición a aquel que está pasando por algo muy fuerte, muy grave. Y a veces en el tiempo menos pensado llega nuestro tiempo y el Señor nos permite hablarle a los demás de su palabra. Entonces dice, ¿cómo hacemos para mantenernos perseverando? Pregúntale al que tiene al lado, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para mantenernos perseverantes? Número 1, nos mantengamos en oración. En oración. Dice Romanos 12:12. Dice en Romanos 12:12. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia o perseverancia. ¿En el qué? Digan todos. ¿En el qué? En el sufrimiento. ¿Perseveren en qué, amados? En la oración. ¿Cuántos acá? Yo sé que aquí para la gloria de Dios hay muchas que entran a las 6 de la mañana en nuestra oración matutina, la gloria de Dios. Seguimos creciendo en intercesores, como intercesores, gimiendo en esta tierra donde Dios nos ha colocado, y aún se nos une también muchas naciones. Pero para aún aquellos que han batallado un poco en la oración, yo les invito que realmente comiencen esta constancia de orar. El orar fortalece, el orar da identidad, el orar te va a aún indicar tu identidad, el orar va a permitir que tú sepas en dónde, cuál es tu posición en este reino. El orar te va a fortalecer tu espíritu. El orar va a permitir que todos esos pensamientos de tal vez tinieblas, de sufrimiento, de depresión, de cansancio, aún de cansancio, mire, eso se desvanece. Porque cuando usted comienza a orar en medio también de la adoración, porque cuando usted está orando, usted puede colocar también una alabanza, una adoración, y usted entra en el gozo del Señor. Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, aunque estemos de repente en medio de una tribulación, pero usted puede tener el gozo de Dios. Entonces es importante esta oración, el mantenernos orando. En los que están anotando, número 1 es mantenernos en la oración. Número 2, ¿qué es? Alegrarnos en el sufrimiento. ¿Qué tal? ¿Quién se alegra en el sufrimiento? Qué difícil. Alegrarnos en el sufrimiento. En Romanos 5:2, a partir del versículo 2. Romanos capítulo 5, a partir del versículo 2, nos dice: también por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y mediante la fe tenemos acceso, gloria a Dios, a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y sigue. Y no solo en esto, sino que también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce, ¿qué, amados? Produce perseverancia. Yo quiero que esto usted trate de grabárselo en su mente. ¿Qué va a producir la perseverancia? El sufrimiento. Y mire, por eso comencé diciéndole, ¿cómo vamos a perseverar? Muriendo a la carne. Porque sencillamente el sufrimiento, mire, puede verse reflejado en Jesucristo. Como Jesucristo sufría ahí en la cruz del Calvario, pero Él estaba en gozo, porque Él sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre. Fíjese que Él estaba ahí arriba en esa cruz. Y ahí me da risa porque ¿cuántos de repente no estamos
montados en una cruz, porque sabemos que alguien está hablando de nosotros, porque estamos pasando por una adversidad bien difícil. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Condenar a los demás. Buscar el culpable, vamos a señalar. Porque aquel. Y empezamos ahí, mi hermano. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús estaba orándole al Padre y le decía, Padre, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ciertamente estamos orando por nuestro prójimo. Ciertamente le estamos diciendo al Señor, Señor, ¿por qué estoy pasando por este sufrimiento? Muéstrame. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar aparte de perseverar? ¿Qué me quieres mostrar en medio de este proceso? ¿Qué me quieres mostrar en medio de este sufrimiento? Entonces, es importante que estemos atentos a la voz del Padre para saber perseverar, a la voz del Padre para saber que a pesar de momentos difíciles, dificultosos, el Señor está allí y quiere que entremos en ese lugar de escucharlo a Él, en ese lugar de hacer su voluntad, en ese lugar de ser obedientes a su voz, obedientes a lo que Él está indicando hacer, obedientes, perseverantes, constantes. Mire, yo sé que es bien difícil de repente mantener una constancia o una perseverancia. Una de las cosas que me mostraba el Espíritu Santo era ser disciplinados. La disciplina es un poco complicada de comenzarla a ejecutar en nuestras vidas, en accionar. Y hay algunos que dicen que inclusive hay que hacer como que una rutina de 21 días para ya crear como que un hábito en nuestras vidas y comenzarlo a tomar ya a diario, como un estilo de vida. Entonces, una de las cosas que me decía el Espíritu Santo era que qué fácil es para la carne aprender las cosas malas. ¿Cuántos de ustedes saben que de repente viene una grosería, inclusive en inglés? Es que es muy gracioso. Y no lo sabemos, pero mire, así, rapidito lo decimos. Es que no hay ni siquiera que practicarlo mucho. Mire, piense en qué cosa mala que usted sabe que es malo. Y uno cae, pero rapidito, y lo agarra, lo adquiere de una manera inmediata. En cambio, la disciplina, lo que es bueno, el buen comer, el hacer ejercicio. ¿Cuánto cuesta levantarse a las 4 o 5 de la mañana? ¿Cuánto le cuesta esta carne? Cuesta muchísimo. Entonces, ¿qué es importante? Tener la disciplina de comenzarlo a hacer, de comenzarlo a accionar, de saber que sí, amados, es difícil. Pero ¿sabe por qué es difícil? Porque es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es lo que el Señor quiere, lo bueno para nosotros. Y ¿sabe cuántos no escuchan por ahí que lo que viene fácil, fácil se va? Fácil se va. Los que ganan la lotería, ya cuando vienen a ver, ya no les queda nada, no invirtieron en nada, no supieron cómo hacer y se les fue. Lo que llega demasiado rápido, inmediatamente no perdura, no permanece. En cambio, lo que cuesta, lo que es allí, que está ahí de día a día, lo que cuesta realmente hacerlo es lo que perdura, es lo que se mantiene, es lo que persiste. Entonces, seamos disciplinados incluso y perseverantes, incluso para cuidar de nuestros cuerpos, porque dice la palabra que estos cuerpos es templo santo del Señor. Templo santo de Dios. Mire, yo sé que hay mucha tentación, demasiada, y más en estos días, o sea, las frituras, tantas azúcares, tantas cosas, pero usted y yo sabemos que eso no está bueno. Pero ¿cuánto nos cuesta ciertamente comer vegetales? A mí me encantan en realidad, pero yo sé que hay muchos que no les gusta. Comer vegetales, comer frutas. Aquí en la despensa regalan muchas frutas. Y cuando vienen a ver ni siquiera se las comen, no comen frutas. Entonces enseñen a su cuerpo a perseverar, a comer sano, a hacer ejercicio, ejercitarse, tanto en el área espiritual como en el área natural. El tercer punto,
para mantenernos perseverantes es no descalificarnos para perseverar a nuestra promesa. En Éxodo 4, a partir del versículo 10, nos dice: Señor, este era Moisés hablándole al Señor, cuando el Señor lo llama para ir a salvar al pueblo de Israel, y él le dice: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de hablar. Objetó Moisés. ¿Sigue? Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este siervo tuyo. Francamente, ¿qué dicen? Me cuesta mucho trabajo hablar. Dice. Entonces, ¿cuántos de nosotros decimos eso? Y nos atamos con nuestras propias palabras. Me cuesta mucho. Es que me cuesta. Mire, amado, y más adelante el Señor le dice, por favor, colócale, ¿cuál sigue? ¿Y quién le puso la boca al hombre? Respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor? Quien lo hace sordo o lo hace mudo, quien le da la vista o se la quita. ¿Sigue? Anda, dice el Señor, ponte en marcha, porque yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas de decir. Aleluya. ¿Cuántos aplauden y le dan gloria a Dios? Entonces, siempre en nuestros pensamientos hay una incapacidad. Siempre en nuestros pensamientos dice, yo no puedo. No, es que se me hace muy difícil. No, es que es muy agotador. No, es que estoy cansado. Pero hoy el Señor nos dice, te he llamado. Hijo mío eres. Ve, piensa, ¿a qué te ha llamado el Señor? Cada uno de ustedes sabe a qué los ha llamado el Señor, aún desde su infancia. Aún cosas que hacían desde su infancia que le gustaban, que tal vez hasta hoy día incluso se han retorcido y la han dejado de hacer. Y el Señor les dice, no desmayen en su llamado. No desmayen, perseveren. Perseveren a lo que Dios les ha llamado a hacer. Perseveren en la promesa que Dios les ha dado. Aquí se ha dado muchísima palabra y yo sé que muchísimos aquí, el gran porcentaje, tienen una promesa allí en su espíritu, en su vientre, en su ser. Mire, yo le voy a dar un testimonio. Yo tengo varios testimonios con respecto a esto de la promesa, pero realmente es un poco, fue para mí bastante, digamos, cuesta arriba. Y fueron nuestros papeles migratorios. Para los que no saben, cuando nosotros llegamos aquí, el Señor nos dijo, se quedan, y nos dio 3 palabras de ese se quedan. La primera palabra era, tendrán su empresa en 6 meses después que lleguemos. Y yo dije, amén, Señor, así va a ser. La segunda palabra es, el Señor les va a dar su casa y les va a dar sus papeles. Y yo dije, bueno, eso va a ser rápido. Eso va a ser rápido, yo lo creo, yo lo profetizo, yo lo declaro, lo declararé de día y de noche y lo estableceré y yo sé que así va a ser. Pero lo que fue la casa y lo que fue los papeles no nos dio fecha. Y yo preguntaba, Señor, pero ¿y la fecha? Dame la fecha. ¿Para cuándo? Bueno, y yo ahí dándole, y bueno, toda mi familia, esperando. Y pasó un año. Y nos quedamos sin papeles, y yo, ajá, Señor, y más o menos ya me quedé indocumentada. Bien, bueno, yo me quedé aquí indocumentada, Señor, yo no quería estar aquí. Mire, usted no sabe cuánto yo lloré, porque yo le decía al Señor, si tú me hiciste nacer en mi tierra, tú me vas a hacer de bendición en mi tierra. Pero dice la palabra que los profetas no profetizan en su tierra, sino que afuera. Y el Señor me decía, no, pero es que te quedas aquí, pues, y es como yo diga. Mire, a mí me paró hasta policía, a los 2 años me paró hasta policía. Y estando con mi mamá, porque este proceso para mi mamá no fue nada fácil. Y cuando me piden mis papeles, yo dije, bueno, Señor, esta es mi oportunidad, me van a mandar para mi país. Y mi mamá también como que, yo, mira, mamá, agárrate,
porque ahora sí, se te va a cumplir tu promesa, tu sueño. Se te va a cumplir tu sueño, pero era el de ella, el de su carne, porque a ella no le habían profetizado que nosotros nos íbamos para Venezuela de vuelta. Yo le digo, ya tú vas a ver que si Dios a nosotros nos dijeron que nos quedábamos aquí, este hombre, ni pendiente, nos va a soltar. Y ella asustada, ay, Caribel, te van a meter presa. Y yo, ¿y qué? Ajá, yo voy, me bajo, y el hombre, ¿su pasaporte? Y yo cuando eso no sabía mucho inglés, porque apenas lo que tenía era 2 años acá. Y yo le doy mi pasaporte todo ahí temblando, pero yo, bueno, Señor, o tú me llevas, o definitivamente tu respaldo está en esta tierra. Y definitivamente el hombre ve y dice, ajá, pero ya tú estás ilegal aquí. Y yo que, I don't understand you. Yo no te entiendo, le decía. Mentira, no le voy a entender. Claro que le entendía. Yo creo que hasta el mismo espíritu. Y yo le decía, I don't understand you. Y de repente le decía, no te creo en español. No entiendo, no entiendo. Y entonces el hombre viendo y viendo y me veía de arriba abajo. Y me dijo, ay, no, vete rápido. Y yo dije, what? ¿Que te vas allá? Me decía que te vas. Y cuando me montó en el carro, mi mamá y que, no. Y yo había escuchado que así uno no tenga papeles, inclusive le pueden colocar un ticket, una multa o algo. Pero ustedes saben algo que yo declaré cuando yo empecé a ver esas luces detrás de mí. Yo le decía al Señor, bueno, Señor, definitivamente tú me tienes aquí y a mí no me van a multar porque a mí no me van a robar ni siquiera mis finanzas porque yo diezmo. Y yo estoy pactando contigo, Señor, tú me guardas mis finanzas. Y yo sé que eso no va a suceder. Mira, lo importante de diezmar, de ofrendar, de creer en este poder de las primicias, de las ofrendas. Mire, no se resista, prevalezca aún en eso, en entregarle sus finanzas al Señor, persevere, en que realmente así le duela la carne. Y usted piense que se va a quedar sin nada. Mire, déle sus ofrendas al Señor. No se deje engañar por el enemigo. No se deje engañar. Aparte, lo primero, porque mire, cuando usted menos lo piense, el Señor va a guardarlo. Va a guardarlo. Usted lo que no se da cuenta es que cuando usted lo retiene en su bolsillo, se va por 10 bolsillos más. Mire, se le daña el carro, se le empieza a dañar no sé qué, los zapatos no le duran. Mire, la palabra, hasta en la palabra, o sea, al pueblo de Israel le duraron los zapatos y la ropa 40 años. Mire, a mí hasta me regalaban ropa nueva, amado. Yo no tenía que comprar nada, a mí todo me llegaba solo. Pero la gente lo que no entiende es que ciertamente cuando no diezma, cuando no permanece en ese pacto, el dinero se va por 10 huecos más. Y bueno, cuando este hombre se va, yo me monto en el carro, mi mamá me dice, no te hicieron nada. No me hicieron nada, mamá, te toca seguir aguantando que me quede en este país. Entonces, pasó el segundo año, pasó el tercer año y yo voy a permanecer, Señor. Tú me vas a dar mis papeles, en cualquier momento, Señor, vienen los papeles. Yo perseveraba y declaraba y profetizaba y nada. Pues para hacerle el cuento corto, 7 años. 7 años. Yo no les voy a decir que durante esos 7 años yo no lloré, yo no me puse los guantes con el Señor, me frustré. Claro que sí, hasta a veces no quería ni siquiera orar. Ciertamente hubo tiempos difíciles en mi vida, tiempos de oscuridad, pero ¿sabe qué? Y por eso les digo y les invito, lo que me fortalecía era la oración. Mire, de verdad la oración era lo que me hacía seguir perseverante. La oración era realmente lo que me ayudaba a seguir estando allí firme, a decir, si mi padre me lo dijo, mi padre lo hará. A decir que aunque siga pasando el tiempo y no veo la promesa, yo sé que la veré. Yo sé que la veré. Entonces, usted tiene que creerle al Señor por su promesa. Usted tiene que perseverar, y más en este tiempo, a venir los domingos a la iglesia, a pesar de que usted esté pasando por un desierto.
por un tormento. No deje de venir a recibir una palabra del cielo, a seguir perseverando, a traer su diezmo. Si usted no tiene cero en la cuenta, yo he pasado por ese desierto, menos 10 ceros. Mire, venga y meta su diezmo ahí, así sea $5. Pero délo, amado, délo, persevere en diezmar, persevere en ofrendar. Mire, así sea la primicia de $5, pero mire, persevere. No deje de hacerlo, porque la recompensa será aún mayor, la recompensa será grande, dice el Señor.